Día, mis hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que la paz de Dios siempre sea sobre todos ustedes. En esta tarde quiero compartir con ustedes una enseñanza que va a ser de gran utilidad para nuestra vida, una enseñanza en la cual nos va a confortar y nos va a consolar en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de trance que estemos atravesando. Hoy pues le quiero hablar sobre el tema: en las crisis sale lo mejor de ti. Y para ello pues tengo el libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. En la versión de las Américas dice lo siguiente: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Aquí hay varias cosas importantes, muchos elementos que analizar. Por ejemplo, primero dice que nosotros debemos de sentirnos felices cuando estemos pasando por dificultad. Y esto, la lógica humana, es contradictorio, ¿verdad? ¿Quién se va a sentir feliz cuando esté atravesando una crisis económica? ¿O quién se va a sentir feliz cuando esté enfermo? ¿O quién se va a sentir feliz cuando tenga algún conflicto, algún problema familiar? Nadie se va a sentir feliz. Pero en el Señor, como dice su palabra, que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Dios obra de una manera misteriosa. Dios siempre va en contra de la lógica humana. Y en este punto, pues, vamos a descubrir por qué Santiago dice que debemos de sentirnos felices cuando estemos atravesando por diferentes dificultades. Luego sigue diciendo el versículo: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Caramba, esto quiere decir que en algún momento en el caminar de nuestra vida, en nuestro caminar ministerial, en nuestras dificultades cotidianas, vamos a encontrarnos entonces en una situación tan difícil y tan fuerte que va a poner a prueba nuestra confianza en Dios. Porque aquí dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Entonces dice: ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Quiere decir que las crisis nos enseñan a ser más fuertes. Quiere decir que cuando estamos supuestamente caídos, mas no derrotados, como lo decía Pablo, es el momento en que Dios nos está procesando para que seamos cada día más eficaces, más fuertes y podamos entender con más claridad el propósito de Dios. Y sobre esto pues es cuando Santiago dice que sintámonos felices cuando estemos pasando por toda clase de dificultades. Una vida tranquila a nivel ministerial, si usted vive una vida plácida que no tiene ningún tipo de pruebas, entonces aquí la Biblia nos enseña que es porque algo está funcionando mal. Cuando nosotros nos encontramos atravesando por pruebas, por dificultades, entonces entenderemos que Dios nos está procesando, que Dios nos está haciendo más fuerte, para entonces después terminar haciendo lo que dice el versículo 4. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. ¿Por qué? Para que seamos mejores y de esta manera poder obedecer a lo que se nos ordene. Por eso Pablo lo dijo: he aprendido a estar feliz cualquier sea mi situación. He aprendido a estar agradecido en abundancia, como también cuando tengo escasez. Cuando la vida está normal o cuando he sido apedreado, cuando he sido encarcelado, cuando he sido azotado. Entonces Pablo también aprendió a resistir la prueba hasta el final. Por eso la palabra de Dios también habla de Jesús, que él, cuando tomó forma humana, aprendió la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, mis hermanos, qué importante es cuando escudriñamos su palabra
porque nos damos cuenta que a veces lo que nos sucede, lo que la gente pueda señalarte que estás en pecado, o que de repente la gente se burle porque estés atravesando por una crisis demasiado aguda, pues nosotros debemos de gozarnos y ser felices en las promesas de Dios, porque solamente nosotros, los espirituales, podemos discernir las cosas espirituales. Quiere decir que solamente nosotros conoceremos y entenderemos que aunque estemos pasando por toda clase de dificultades, nosotros debemos de ser felices, porque quiere decir que Dios está moldeando mi carácter, mi personalidad. Dios está transformando mi interior para que cada día yo sea no solamente más fuerte, sino que aún esté mucho mejor y esté preparado a obedecer lo que se me ordene a nivel de su palabra, lo que se me ordene a nivel ministerial, lo que Dios me ordene en el estilo de vida que Él ya me ha trazado. Porque recordemos, mis hermanos, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de estar felices cuando estemos atravesando cualquier tipo de dificultad. El mundo no nos ha enseñado de esa manera, ¿verdad? El mundo lo que enseña que es que cuando alguien está pasando por dificultades es una señal de dolor, de amargura, de desgracia, de frustración y de derrota. Mas no así lo que dice la palabra de Dios. Su palabra nos conforta, nos alienta, nos estimula, nos anima a seguir hasta el final en este proceso de prueba que Dios pueda estar atravesando en nuestra vida. Debemos de resistir y de tener confianza cuando se llegue ese momento, cuando nuestra confianza en Dios sea puesta a prueba. Recuerden pues que todos los días nosotros debemos enfrentar distintos tipos de gigantes a nivel de la economía, el gigante a nivel laboral, el gigante a nivel de nuestras relaciones interpersonales, ese gigante que amenaza con destruir la unidad familiar, ese gigante que amenaza con destruir nuestro desarrollo ministerial. En fin, cualquier sea ese tipo de gigante, recordemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él pelea a veces nuestras batallas, que Él está para guiarnos, Él está para confortarnos, Él está para fortalecernos, y como dice su palabra, que si Cristo está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No habrá nada ni nadie quien pueda hacernos frente si nosotros vamos hacia adelante, mirando las promesas, mirando a ese autor y consumador de la fe, en el cual murió y resucitó. Y hoy me da la garantía, me da el sello, la certeza, la seguridad, Él que me ha llamado a vivir una vida contraria a lo de este sistema, a lo de este mundo, porque muy claramente Cristo dice que el Dios de este mundo, pues cada día irá trabajando en contra de los redimidos, en contra de los que Él ha apartado para su obra, para que implantemos su reino aquí en la tierra, para que le arranquemos de sus garras a aquellos que todavía están en la oscuridad y en las tinieblas. Por eso nosotros debemos de sentirnos seguros bajo esa roca sólida, bajo esas promesas del gran yo soy, que no solamente nos ha enviado ni nos ha trazado el camino por donde seguir, sino que Él va con nosotros como ese gigante guerrero en el cual nos librará, nos limpiará el camino y en ciertos momentos enviará sus ángeles para que nos protejan y para que peleen por nosotros. No estamos solos, mis queridos hermanos. No tengamos miedo. Si usted está atravesando alguna prueba, alguna dificultad, por muy profunda y por muy fuerte que sea, es más fuerte las promesas de Dios antes que esa dificultad. Las promesas de Dios son más profundas y más fuertes que ese problema que tú estás enfrentando y que estás atravesando. La única diferencia, mis hermanos, es cuando nosotros enfrentamos al gigante con nuestros propios recursos.
Ahí es cuando estamos peleando, como no debe ser, en el terreno de nuestro enemigo. No es con nuestras condiciones, no es con nuestras capacidades, no es con nuestras herramientas. Recuerden, mis hermanos, que en Efesios Dios nos ha dejado una armadura por la cual nosotros debemos utilizarla para hacer frente a ese adversario, a ese que todos los días está pensando, está rondando nuestro caminar, está rondando nuestro pensamiento para esperar la esa oportunidad que nosotros le podamos dar para él atacarnos, para él tirar esos dardos. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida profunda en la oración, para ser fortalecido, para que Dios nos pueda revelar todos los misterios que ya están allí diseñados para nosotros. Recuerde que nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos comprender la mente y podemos entender los pensamientos de Dios. Cuán profundas son sus promesas. Nosotros, mis hermanos, si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido, Él te respaldará, no solamente con sus recursos sobrenaturales, sino que te respaldará dándote la victoria, abriendo las puertas, señalándote el camino. Mis hermanos, les animo y les insto, como dice Santiago, y se lo voy a repetir. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultad. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, porque ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que les ordene. Hermanos, sigamos adelante en medio de la crisis, sigamos adelante en medio de la tempestad, porque Dios está caminando por sobre encima de las aguas y tú puedes caminar como lo hizo Pedro, pero sin perder el enfoque como el error que cometió Pedro, que dejó de mirar a Jesús para mirar el problema y fue cuando sintió que se estaba hundiendo. Nosotros debemos de caminar mirando siempre al autor y consumador de la fe, en el cual ya venció y nos da esa victoria en todas nuestras áreas para que nosotros podamos disfrutar de esa victoria que ya a Él le costó sangre y el cual Él pudo entregar su propia vida por amor a nosotros. Les animo a que sigamos adelante y a que entendamos que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Que el Señor le bendiga.